Señoras y señores, a continuación le vamos a presentar un programa como una manera de llamar su atención y un llamado a reflexión profunda sobre lo que está sucediendo en el planeta y muy especialmente en lo que yo podría denominar como el jardín de nuestras casas. La situación en la Sierra de Portuguesa y donde están las más importantes nacientes de agua y la captación de los recursos hídricos, del agua de lluvia, en toda la zona del estado Lara, que en gran parte es desértica, ya ha sido devastada en gran parte. Es un llamado a reflexión, repito, y un llamado a que las autoridades competentes deben parar inmediatamente, de forma perentoria, lo que está ocurriendo. Es más, debemos utilizar desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley Penal del Ambiente, la Ley Forestal de Suelos y Aguas, la Ley de Protección de la Fauna Silvestre, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Agua. Es muy importante porque la Ley Orgánica del Ambiente, inclusive nos obliga, en su artículo 39 dice textualmente así: todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente. Es un derecho y un deber que viene directamente de una ley orgánica que en la pirámide de Kelsen viene a ser las segundas leyes después de la Constitución Nacional, que en su artículo 127, 128 y 129 también nos establece nuestros deberes y derechos referentes al ambiente. En esta oportunidad estamos y hemos querido compartir este conversatorio con personajes de la zona que han trabajado intensamente en todo el aspecto ecológico. A mi derecha tengo al ingeniero Miguel Rodríguez, ingeniero forestal, promoción del Ministerio de los Recursos Naturales Renovables, director de Parques Nacionales y de Recreación de la región centro-occidental y director general sectorial de Parques Nacionales, coordinador de la Cátedra Libre de Gestión Ambiental de la UCLA, profesor de Ecología y el Pedagógico de Barquisimeto. A su lado tengo al ingeniero Rafael Javier Rodríguez, ingeniero agrónomo de la UCLA, profesor de Climatología del Decanato de Agronomía, coordinador de la Cátedra Libre del Cambio Climático, programador en Meteorología Tropical y Horticultura. Línea de investigación actual, cambio climático, sociedad y educación. Y luego tengo al profesor Francisco Lao, ambientalista por más de 30 años, fundador del Comité de Enlace Regional del Estado Lara, miembro fundador, promotor de la Comisión Interinstitucional para la Conservación de los Recursos Hídricos del Estado Lara, miembro fundador de la Red de Aliados para la Conservación de la Vida Silvestre y actualmente Red de Aliados para la Gestión Ambiental Compartida. Hemos querido magnificar en este programa, más que todo, el aspecto visual de las tomas que hemos hecho desde prácticamente las nacientes de ríos tan importantes como son el Yacambú, el Morador y el Portuguesa, para que aguas abajo, mientras nosotros realizamos el conversatorio, ustedes vayan dándose cuenta, y les pido como un favor muy especial que analicen la situación que ya incluso, y yo quiero ser dramático al respecto, porque hay quien la ha catalogado como de holocausto que está sucediendo en toda la región de la Sierra de Portuguesa, aguas abajo, que estamos modificando todo el ecosistema, e inclusive del río Apure y por ende del Orinoco. Amigos de ustedes del programa, lo importante es que ustedes le logren transmitir a la colectividad la importancia de parar lo que está sucediendo en la zona. Me gustaría, Miguel, que fuera usted el que abriera
la artillería cultural en esta oportunidad sobre las consecuencias. Y usted que ha sido creador, y como le digo yo en muchas oportunidades, padre y madre del Parque Nacional Terepaima, magnifique la problemática y las consecuencias inmediatas que nosotros tendremos al respecto. Sí, muchas gracias, Maxi. Yo creo y considero que es el momento de que Venezuela, el mundo, en especial la región centro-occidental, el estado Lara, como epicentro del agua de la región centro-occidental, en especial los municipios Morán, Jiménez y Andrés Río Blanco, donde nacen una cantidad de ríos tan importantes como el Yacambú, Morador, Portuguesa, el Tocuyo, el Turbio, el Bucaral, y que son asientos prácticamente de aportantes de agua a unas cantidades de embalses aguas abajo. Son muchos los protocolos, son muchos los acuerdos que ha firmado Venezuela y muchos países, y pocos se cumplen. Tú has mostrado inicialmente un grupo de leyes muy importantes. Nuestra legislación ambiental es bastante avanzada, como dice, es de punta a nivel internacional, pero carecemos en el momento, y posiblemente de unos 15 o 20 años atrás, de una política ambiental definida, una política ambiental que tenga ética, una política ambiental donde la comunidad sea verdaderamente una asociada del Estado, por obligación, por la corresponsabilidad que nos da la Constitución, a trabajar en estas cuestiones. Yo considero además que en el Día Mundial de la Tierra, que se celebra hoy 22 de abril, uno de los días, de los tantos días ambientales que siempre estamos conmemorando o celebrando en el mundo, ¿no?, por mandato de las Naciones Unidas, así como el 22 de mayo, el Día Mundial de la Biodiversidad, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente. Tenemos a lo largo del año una cantidad de lo que trabajamos con el ambiente en forma directa, y un llamado a toda la gente que en verdad vive en las áreas altas, en las cuencas altas, porque los temas y los programas de la gente de las cuencas altas son muy diferentes al que vive en la cuenca media y baja, y es por ello que nosotros debemos recurrir a buscar la forma de una educación ambiental sustentable, una educación ambiental aceptable por ellos, buscar las metodologías, y donde los programas de gobierno, bien sea el Plan Café en este caso, funcione a un ritmo verdaderamente racional y sostenido con la actividad que los agricultores hacen allí. No culpemos a los agricultores por esto, muchas veces son las exigencias de comida, son las exigencias de situaciones en esas zonas altas, pero que en estos momentos hemos notado que está subiendo mucha gente de otros sitios a estas áreas tan importantes, que son un patrimonio interesantísimo, un patrimonio de reservorios acuíferos para la región centro-occidental, por la cantidad de ríos que allí nacen. Yo he dicho enfáticamente de que esto puede ser una consecuencia de la precaria situación en que están viviendo los productores de café. Es más, las imágenes que estamos viendo, estamos ahorita en la zona de Villanueva, y las imágenes que estamos viendo inclusive es ya hacia la zona de que llaman hacia la Vigía, bajando hacia la zona de Potrerito y la zona de congruencia del río Portuguesa, que casi choca en esa zona con el Morador, entre Potrerito, Quebrada Arriba y el caserío Santa Rosa. Pero en esa zona ahorita se puede ver la diferencia de la vegetación que se está talando y quemando, y la diferencia de los árboles que todavía sobreviven a esa depredación. Como experto climatológico, profesor Rodríguez, hemos observado en la zona incluso de que a esta hora en el caserío Villanueva era hora incluso todavía de buscar el suéter, buscar la bufanda, buscar el abrigo, porque era fría, y hemos captado ahorita o hemos identificado en un termómetro hasta 32 grados. En estos días se hablaba en una radio de Ospino que Ospino estaba a 37 grados centígrados. ¿Qué opinión le merece a usted esas imágenes depredadoras, eso donde antes eran bosques nublados y se percibía la neblina, ahorita esa neblina que supuestamente se ve no es neblina, es simplemente humo como consecuencia de la depredación? ¿Qué consecuencias inmediatas tenemos nosotros, inclusive no los seres humanos, todos los seres vivos, con estos cambios que estamos provocando a nivel del ser humano, que yo digo que somos los principales depredadores del planeta? Sí, muchas gracias por la oportunidad, Maximiliano. Considero bien importante este espacio para generar esta información.
Una de las proyecciones que se ha hecho sobre evidencias futuras del cambio climático es la alteración del régimen hidrogeológico. Son muchas veces interacciones debidas, por supuesto, a esta variabilidad y en este caso particular, a la influencia del hombre. Normalmente cuando nosotros hacemos alusión al cambio climático, hablamos como principal causa es la presencia de gases de efecto invernadero, pero si aunado a eso nosotros le sumamos, ¿no?, lo que es el proceso de deforestación, venimos nosotros a aumentar, a magnificar ese problema. Lo que tú estás hablando tiene mucha relación. Fíjense que normalmente nosotros hablamos a nivel de escalas el estudio climático y podemos hablar a nivel de grandes escalas, por ejemplo, a nivel de una escala continental que trajo como consecuencia el calentamiento global que finalmente se reproduce como lo que es el cambio climático. Pero también podemos hablar en unas escalas menores en función de un espacio, en función espacial, ¿no? En este caso particular, se altera un régimen completo de todo lo que es el clima. El clima lo entendemos como la condición habitual de un momento de la atmósfera que conforma o es el resultado de la confluencia de los otros elementos que están alterados por algunos factores. En este caso particular, del ejemplo que tú das, por supuesto, hay una alteración a nivel de microclima y a nivel de mesoclima. A nivel de mesoclima, que por supuesto queda evidenciado quizás en algo que es sensible para nosotros, que lo primero que nosotros vamos a percibir es esa alteración de la temperatura en zonas realmente afectadas. Nosotros podemos percibir no solamente ese efecto a nivel atmosférico, ¿no? Hay situaciones que parecieran no ver evidentemente, pero que están ocurriendo, y es lo que está pasando en estratos subterráneos, ¿no? Nosotros siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Y es algo interesante, ¿por qué un río lleva agua en época de sequía? Por ejemplo, es una gran interrogante y es una situación a veces que no nos detenemos quizás a preocuparnos en función de eso. Simplemente es función de un proceso biológico en el que por supuesto el agua que cae cuando existen las condiciones óptimas, me refiero principalmente biológicas, ¿no?, permiten que haya una infiltración, una precolación y garantice el caudal base de los ríos, que son esos estratos subterráneos. El problema viene cuando nosotros hacemos esa completa deforestación, que por supuesto agua que cae, aumentamos el coeficiente de escurrimiento y termina siendo esa agua que inicialmente era una oportunidad, termina transformándose lamentablemente en una amenaza para todos quienes viven aguas abajo. Profesor Lao, usted como defensor, inclusive de la zona hasta del río Tocuyo, que nos atañe porque es aledaña a esta zona, pero defensor de yo diría que una actividad biológica muy frágil como es el mosquito, ¿qué nos puede aportar como alerta? Yo quiero, inclusive, profesor, y a los amigos que puedan estar viendo este programa, quiero alertarlo, quiero ser dramático porque yo veo la situación verdaderamente como dramática. Esas imágenes que usted ya ha observado y usted como defensor de ese ecosistema, ¿qué me dice al respecto? La situación actualmente en toda la Sierra de Portuguesa, incluyendo la zona de la Sierra de Barbacoa, están siendo gravemente impactadas. O sea, existen zonas de protección, o sea, cada uno de estos ríos, importantes ríos en la región, gozan de una figura de protección, que es la zona protectora, que la ley de agua establece un espacio de 300 metros de cada margen como zona de protección. Y en este recorrido que hemos visto a través del impacto que se ha estado estableciendo en la Sierra de Portuguesa y también en la Sierra de Barbacoa, vemos cómo hasta prácticamente el margen de los ríos están siendo afectados, y eso determina un impacto que a largo plazo va a significar una disminución del caudal de agua disponible. O sea, lo que estamos en este momento propiciando el desarrollo agrícola del país, moviendo un poquito el desarrollo social de las poblaciones, de alguna forma está generando un impacto grave en los ecosistemas que tardaron tanta cantidad de años en formarse y que en unos pocos días los han talado y lo han sometido a quema, convirtiéndolo incluso en el fatal gas carbónico que se va sumando al impacto del calentamiento global. Hay un problema grave que es la manera como se ha estado manejando la gestión de los procesos ambientales, o sea, la desvinculación que hay entre los distintos organismos que de alguna manera afectan el desarrollo del territorio, y estamos hablando de programas y planes de desarrollo endógenos
pero donde estamos viendo la ausencia de la variable ambiental como el eje rector determinante de un desarrollo equilibrado. Entonces necesitamos llamar la atención a todas las instituciones, a todos los actores que de alguna manera están participando en este proceso y entender que el desarrollo endógeno, sin tomar en cuenta las variables ambientales, no va a conducir a un desarrollo sustentable, porque el objetivo no es garantizar la supervivencia a corto plazo, sino garantizar lo que establece la Constitución, la supervivencia a largo plazo, garantizar la vida de las generaciones futuras, y en estos momentos estamos cortando esa posibilidad. Entonces es necesario generar alternativas de gestión. Yo, afianzándome en lo que usted está diciendo, profesor, yo diría que estas imágenes que nosotros estamos viendo ahorita precisamente es el grito de auxilio de las próximas generaciones que nos están reclamando el derecho a la vida. Y en lo que usted está diciendo de las autoridades, quiero hacer énfasis en la Ley Orgánica del Ambiente, que en su capítulo 3 de la defensa ambiental, órganos de la defensa ambiental, textualmente expresa, artículo 21, a los fines de la presente ley, además de la Autoridad Nacional Ambiental, intervienen en la defensa de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Armada Nacional, así como los demás órganos y entes nacionales y estadales y municipales con competencia en la materia, conforme a las normas que rijan su funcionamiento y de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta ley y las que la desarrollen. Quisiera preguntarle al ingeniero Rodríguez, como creador del Parque Nacional Terepaima, y sobre la situación de escasez de agua que está viviendo sobre todo la ciudad de Barquisimeto, y que yo diría que está también en la misma situación Quíbora, el Tocuyo, el 85% de la población del estado Lara se dice que la represa Dos Cerritos le suministra el agua que es necesaria para la supervivencia. Pero esta situación de desastre, porque yo insisto en que es un desastre, no se pueden, yo no concibo de que se talen árboles de 40, 50, 60 metros de altura, árboles milenarios, para sembrar cualquier tipo de vegetación, por muy perenne que sean arbustos y que se haga a plena exposición solar. Pero qué consecuencia directa de esas imágenes que usted está viendo, Miguel, y que usted lo vive porque usted es de la zona. Usted ha vivido ese café que verdaderamente era conservacionista y ecológico, ese café bajo sombra, ese café de que ahora una traída de cultura de otras latitudes que yo creo que no se adaptan a la situación de trópico central de Venezuela. ¿Qué consecuencias inmediatas podríamos tener nosotros mañana? Sí, son dos aspectos muy importantes por la cual se está interviniendo estas cuencas y otras cuencas del país. Esta es una pequeña parte de lo que está ocurriendo en las cuencas altas del país. Que sí, hay 16 estados cafetaleros que se están inventando. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que la ampliación de la frontera agrícola para ganadería extensiva y para café en gran parte a plena exposición nos está trayendo como consecuencia de que nos obliga tanto a las comunidades como a las instituciones conversar con los entes rectores del Plan Café. Y puede ser que las políticas del Plan Café a través de los organismos crediticios, en especial el Ministerio de Agricultura y Tierra, esté logrando su objetivo a través de crear X cantidad de superficie en café, pero no se está tomando en cuenta, hemos notado, porque nos conseguimos viveros en la zona y que son financiados por esos programas crediticios. Es decir, como una revisión, o no sé si algunos técnicos en verdad no le están haciendo caso a esas políticas del café a plena exposición. Supervisión y control. Una supervisión y control y un entrenamiento y capacitación de a todos los agricultores. El agricultor está recibiendo un crédito, a lo cual nosotros creemos que deben de ser créditos muy supervisados. ¿Por qué motivo? Porque no tan solo tener café allí, sino que yo era de la opinión, inclusive en muchas partes del mundo, ya se está haciendo en estas áreas críticas y delicadas un subsidio a la gente que vive allí. Es decir, que su actividad sea
de una agricultura sustentable, donde esa sustentabilidad también, como estamos hablando de leyes, está contemplada en el 335 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, donde se habla de la sustentabilidad y donde el eje transversal de nuestra Constitución es la palabra participación. Ustedes pueden encontrarse participación en todo, y es una corresponsabilidad de todos los venezolanos participar y defender todos estos actos. Nosotros en este momento somos 4 personas que estamos planteándole a la comunidad de la región centro-occidental, y donde más se ve este canal a través de los convenios de las televisoras regionales, de que programas como este tienen que repetirse para alarmar en el sentido beneficioso, no alarmar en el sentido de formar brollos, sino de que la gente tiene que estar clara, los organismos tienen que reunirse, donde se conjuguen 2 verbos muy importantes, desde la casa hasta las instituciones y hasta la calle, que es comunicar y coordinar. Es decir, que los organismos, tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Agricultura y Tierra, a través de todas sus instituciones dependientes, y a través de la Fiscalía Ambiental, a través de los jueces ambientales que pueden normalmente funcionar en el país, se pongan de acuerdo a través de la Guardería Ambiental, la Fiscalía Ambiental, cómo nosotros podemos tratar este problema. Es un problema que prácticamente es irreversible. Los resultados son alarmantes, los datos que nos aporta la televisión, el internet, en los artículos de prensa de hoy, en todos los periódicos de Venezuela y el mundo, nos hablan de 147.000 hectáreas, kilómetros cuadrados que se deforestan en el mundo a cada momento. El tamaño de un estadio de fútbol se deforesta en el mundo cada minuto, donde el mundo cada vez está más superpoblado. Yo creo que lo estamos haciendo aquí. Si 250.000 niños están naciendo cada día en el mundo, no 80 millones de habitantes. Lo estamos haciendo aquí en la Sierra de Portuguesa. Lo estamos haciendo en la Sierra de Portuguesa. Es una cuestión que estamos viendo en estas imágenes que son dantescas. Esto es irreversible. Sí reconocemos los programas de la Misión Árbol, reconocemos los programas privados de reforestación de muchas instituciones privadas, pero también es muy difícil que en 2 o 3 días se tumban 3 o 4 hectáreas de vegetación alta, a que un árbol de estos que estamos plantando en este momento tiene que tardar 20, 30 o 40 años para llegar a esa altura. Es que es mucho más. A mí me consta es que algo alarmante. La zona del Paramito de Villanueva duró en estos días mucho más de una semana que estaba incendiada. Pues. Hemos tenido incendio en el Parque Nacional del Ávila de un mes. Ahora, imagínate. Le quisiera preguntar a Rodríguez si la universidad tiene algún estudio del índice pluviométrico de la zona, qué capacidad se capta, y que con esta deforestación, con esta debacle, con este arrase que se está haciendo en esa zona, cómo disminuiría esa captación de ese índice pluviométrico que nos garantizaría el agua en futuros periodos de verano, a lo mejor, en el mejor de los casos, ¿no? Claro, y en función de lo que ustedes estaban comentando de la importancia de las organizaciones, ¿no? Que Miguel comenta, nosotros como universidad, como ente, por supuesto, de mayor responsabilidad en proporcionar conocimiento a través de diferentes cátedras libres, llevamos quizás esta iniciativa, ¿no? Nosotros hemos andado, no desde hoy, sino desde mucho tiempo atrás, conjuntamente, por supuesto, con estas iniciativas. Dentro de todo esto, fíjense que estamos cayendo para convertirte en que podemos esto quizás generar un escenario que es global, ¿no? Esta crisis que estamos observando, que en este caso es una deforestación, tiene relación por supuesto con la deforestación, tiene relación con la biodiversidad, con la erosión, que es una situación totalmente diferente. Entonces, desde este punto de vista, existen por supuesto muchos proyectos relacionados con lo que es el café y sobre todo café orgánico. Dentro de una cátedra libre que se denomina agricultura orgánica se han hecho trabajos adelante relacionados con lo que es la producción de café. Siempre entendiendo, por supuesto, y ustedes siempre han comentado esta palabra, ecosistema, ¿no? Un sistema formado por elementos bióticos y abióticos con una estructura y función definida. Cuando se rompe esa estructura, que es lo que estamos haciendo, deja de cumplir la función los elementos bióticos y los abióticos, ¿no? Entonces, en función de eso, se va a alterar ese régimen hidrogeológico que básicamente es de captación. Existen algunos proyectos, existen técnicas como, por ejemplo, lo que es la captación de agua a nivel de microcuencas, que sería una de las salidas. Pero ante todo, entender, por supuesto, que esto hay que ser corresponsable, hay que ver transgeneracionalmente, cuando ustedes hablan de lo que es desarrollo sostenible, ese concepto de mirar hacia atrás, no, bueno, vamos entonces a mirar hacia adelante. Y creo que una de las consecuencias más importantes es evitar que esas futuras generaciones nos pregunten a nosotros, ¿por qué ustedes no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad? El último informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas comenta, y es enfático, y dice, tenemos 10 años para actuar.
10 años quiere decir que llegó el momento de actuar, no podemos estar esperando, no vamos a... Es una creo que utopía. ya han transcurrido varios años, pero en virtud, y perdona que te interrumpa, en virtud de los compromisos del programa y de la planta, entonces incluso me gustaría que después de que retornemos, me des tu idea o tu percepción referente a la necesidad de la creación de un núcleo universitario o una aldea universitaria, sobre todo en la población de Villanueva, que ya hablaremos también de la instalación. Perfecto. Señoras y señores, habíamos quedado y le había dicho yo al profesor Rodríguez que me gustaría su percepción de la necesidad de la inmediata creación de un núcleo universitario o una aldea universitaria en la población de Villanueva, incluso aprovechando, Rodríguez, de que hay unas instalaciones, que son las instalaciones de FUDECO, que se podrían adaptar o adecuar a que por lo menos arranque este núcleo universitario, además de que ya en FUDECO se han dado posgrados y han servido de pasantías a estudiantes de agronomía, ya hay esa experiencia, pues, además de que en FUDECO mismo está una siembra experimental de café y hasta de nuez de macadamia, pues. Sí, de hecho todo lo que hemos estudiado en nuestro decanato de agronomía de la UCLA, recordamos de verdad que es una oportunidad bien importante cuando vamos a hacer esa visita y compartimos el café con esa visión de macadamia tan interesante y que realmente enaltece lo que nosotros estudiantes de agronomía siempre nos inculcaron, que es ese café orgánico, ese café protector, ¿no? Bajo en ese caso una modalidad con macadamia. Sí, eso seguramente obedece a un plan rector de la universidad. Yo estoy seguro que en este caso las autoridades están en la mejor disposición. Seguramente eso va... Eso me ha manifestado inclusive el rector Leones. Sí, porque es que esa es la necesidad. Nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Y es así, y siempre profundizar, que es la universidad más importante en la región centro-occidental. Sin embargo, existen otras modalidades y acá nosotros estamos representando. Por ejemplo, las cátedras libres son unidades académicas universitarias que tienen la responsabilidad, la misión de profundizar en lo que es el cumplimiento de la academia a nivel de la región. Nosotros normalmente hacemos intervención en diferentes sitios. Miguel, conjuntamente con el profesor Álvaro Anzalone, que era de la Cátedra Libre de Agricultura Ecológica, hicieron muchos talleres en la zona relacionados con el café orgánico y siempre teniendo esa posibilidad. Actividades amigables del campo con todas las comunidades. Es muy importante que detallemos esas imágenes que estamos viendo. Esas imágenes están aproximadamente a 1.300 metros de altura y yo diría que están en el último reducto que queda de zona boscosa en esa área. Ahí estamos arriba del caserío Santa Marta, que es el caserío vitrina del Plan Café a nivel nacional. Y ese, repito, el reducto de zona boscosa, que queda compacta en esa zona. Sí hay bosques aislados, pero es más, ahí estamos en las márgenes de la quebrada San Lorenzo y estamos en la naciente de esa quebrada que nace formando una especie de Y. En medio de esa Y se taló y se quemó para sembrar café a plena exposición solar. ¿Me quiere decir algo al respecto? Es algo muy importante, Gabriel, como caficultores que hemos sido. El rubro café, nosotros no nos oponemos al rubro café, únicamente es la forma como se hace. Tenemos experiencias de agroecología o de agricultura orgánica en Las Lajitas, de la parroquia Pío Tamayo del municipio de Andrés Eloy Blanco. Tenemos grandes experiencias en el estado Lara con café bajo sombra. Y para muchos larenses y para mucha gente de la región y el país, desconocen por completo de que Lara es el primer productor de café del país en tonelaje. Y Morán es el primer productor de café del estado Lara. Y las parroquias Hilario Luna y Luna, donde está Villanueva y Guarico, son los primeros productores de café del municipio Morán. Y es la zona más extensa en café. Ahorita más. ¿Y cuál es el planteamiento que estamos haciendo nosotros? Esta zona es parte de esa parroquia Hilario Luna y Luna, donde se encuentran estas deforestaciones en las cabeceras del río Portugués y el río Morador.
quienes tienen algo de curiosidad en la parte ambiental y por tradición pasan por la carretera hacia Guanare, a bajar la autopista, podrán notar que ya el río Sarare no trae agua en las épocas de sequía. Ni El río Morador, de los Pinos ya no traen agua. Es algo alarmante. Claro. Ese espacio de tiempo, de ese cambio climático, esas diferenciaciones de etapas y lapsos de tiempo para nosotros ver un cambio en nuestro ambiente, lo estamos viendo en menos de 20 años. Ya los glaciares de nuestros Andes han retrocedido una barbaridad. Como ejemplo, el África, el Kilimanjaro del África, ya se ha perdido el 80% del hielo del símbolo máximo del África, como es el Kilimanjaro. Pero me perdona la acotación, yo inclusive voy a eso, que nos vamos al Kilimanjaro y nos vamos a la Antártida, y lo que yo quiero inclusive manifestar, y perdona que te interrumpa, Miguel, es que se nos está derritiendo el Pico Bolívar. Sí, sí. Es decir, por eso que yo digo, se nos Andes está quemando el jardín de la yo casa. sé si pasarán 20 años y no tendremos más hielo en los Andes venezolanos, esas son las estimaciones. Esas 20 años, que 20 años como ahora, no es nada. En esa zona de una alta fragilidad, precisamente yo cada vez que voy allá, me recuerdo mucho de usted por su musguito y su cuestión con el musguito y la conservación del musguito y su tríptico del musguito, pero allá estamos viendo de que precisamente a mi modo, y me perdonan la ignorancia y tal vez hasta mi brutalidad, pero yo veo esos incendios forestales no ocurrían hace 3 o 4 años, y yo digo que era por la humedad que ese tipo de vegetación conservaba del periodo de invierno. Era prácticamente imposible incendiar la montaña porque la humedad no lo permitía. Hoy en día vemos árboles de 50 y 60 metros de altura que son antorchas. ¿Qué me dice usted al respecto, profesor? El problema es la vigencia del cambio climático. O sea, las zonas altas son muy sensibles. Específicamente este año por primera vez se está presentando en el páramo Sendé un problema grave. Está seco. O sea, las lagunas donde se acumulaba el agua anteriormente ya están prácticamente secas. El ambiente se tornó parduzco cuando nunca antes en toda su historia el páramo ha manifestado de esa forma. O sea, es un indicio de lo que está ocurriendo y que nos llama la atención en el sentido de tomar prevención en cuanto a erradicar la devastación que ocurre en todas las cuencas altas, en todas las zonas altas del estado Lara y especialmente en todo el sur del estado Lara, que abarca entonces la Sierra de Portuguesa y la Sierra de Barbacoa, que es donde se produce el agua de que abastece todas estas regiones. Y hay un aspecto muy importante, profesor, que yo no sé si usted tiene este estudio, que yo creo que es muy importante tocar, qué está pasando con la fauna de la zona, con la fauna endémica de la zona. A mí me denunciaron hace aproximadamente un mes y medio de que había unas personas que se habían comido unos osos frontinos en la zona de Monte Carmelo, que se han comido los monos. ¿Qué está pasando con el paujico petepiedra? ¿Qué está pasando? Hay muchas personas que yo le he dicho que se han visto un turpia blanco y no lo conocen. Y esa zona se está devastando. ¿Cuántas especies? Yo tengo un estudio de el Cheo Gil de Villanueva, que es uno de los promotores de la Misión Cultura, que dice que más de 35 especies endémicas de la zona están extinguiéndose. ¿Qué me dice? ¿Cómo nos afecta esto que estamos viendo en la fauna, profesor? Hay dos problemas. O sea, la caza indiscriminada que se está llevando a cabo de algunas especies, la extracción por lo menos de especies como el cardenalito, que está prácticamente en vía extinto. El comercio, exactamente. El comercio de especies que de alguna manera no tiene control. Lo otro es la falta de vigilancia y control eficaz en todas las áreas naturales. Las orquídeas, profesor, yo tengo años ya que no veo una orquídea blanca y menos en su ambiente natural. Antes eran montes en la zona, la orquídea blanca uno la veía consecutivamente allá. Ahorita tengo años, repito, que no he visto una orquídea blanca. El problema es que no se cumplen las normas. O sea, en Venezuela tenemos muchas leyes importantes que garantizarían la preservación de todos nuestros ecosistemas naturales, pero al no haber el mecanismo adecuado ni la fuerza que obliguen al cumplimiento de esta normativa, entonces eso determina que las especies amenazadas cada vez estén en vías de desaparición, y eso es grave. El otro aspecto es la falta de conciencia en la población respecto a la problemática ambiental. Es necesario de alguna forma abordar una campaña masiva de educación
y sensibilización ambiental de toda la población, comenzando con las autoridades. O sea, porque el problema es que mientras las autoridades no estén sensibles ante los problemas ambientales, no van a tomar las decisiones más idóneas para corregir los problemas que se nos están planteando. Bueno, dijimos incluso de que este primer programa, y ojalá, y yo espero que el canal y la directiva del canal nos siga apoyando en esta iniciativa. El objetivo de estos programas precisamente es, de mi parte se los digo con toda honestidad, es dramatizar la situación. Y yo creo que precisamente qué mejor panel que tenemos ahorita para concientizar a la gente, personas que tienen más de 30 años trabajando en la preservación del ecosistema, trabajando en la solución, buscando la solución a esta problemática, y ya en el próximo segmento trataremos de hacer un resumen y trataremos de insinuar por lo menos las soluciones que creemos competentes para que sean tomadas las medidas que nos conlleven a parar este desastre ambiental. Repito, en el jardín de nuestra casa, en nuestra montaña, en Terepaima, en toda la zona andina del estado Lara. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. Yo diría que el tiempo siempre es implacable. Tenemos tanto que hablar y por eso digo que tengo la esperanza de que el canal nos apoye y que este sea el primer programa de una serie cuyo único objetivo es concientizarlo a usted que nos está viendo ahorita, a sus hijos, a sus familiares, a todo aquel que le competa la vida en este planeta, y somos todos. Ojalá pudiéramos concientizar a los animales y hasta la vida vegetal, porque de nosotros preservar las aguas, las fuentes hídricas, está el secreto de preservar la vida y tal vez no convertir a nuestra querida Tierra en lo que tal vez algún día fue el planeta Marte. El profesor Rodríguez ahorita nos va a hacer en una carta un mapa, nos lo va a hacer una toma aérea, nos va a magnificar más o menos por dónde fue el recorrido que hicimos y los principales ríos con su vertiente que hemos hecho ese recorrido donde han estado todas las quemas en esta zona. Así pues, profesor. En este sector, Mundo Nuevo, es donde nace el río Portuguesa. Entonces, yo creo conveniente que si nosotros encontramos prácticamente todas las afectaciones en este sector, tenemos el río Portuguesa, el río Morador, el río Yacambú y hacia acá el río Tocuyo, cerca de Guárico. Entonces tenemos la gran preocupación que en el epicentro prácticamente del agua del estado Lara, de la región centro-occidental, hemos encontrado la mayor afectación en lo que se refiere a tala y quema. Y el gran aporte que esto hace en dióxido de carbono a la atmósfera. Y es la preocupación de este panel, es la preocupación de la Universidad Centro-Occidental, es la preocupación de la red de aliados, es la preocupación de todos los ONG que trabajan con ambiente, en especial el del cual nosotros dirigimos, que es Asociación Civil Agua Vida, que si nosotros no hacemos algo este año, en el próximo invierno, y establecer comunicaciones entre las instituciones, universidades, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y Tierra,
la Guardia Nacional, la Fiscalía Ambiental y las comunidades, a través de los consejos comunales, nosotros lograríamos, si logramos comunicación, coordinación, lograríamos minimizar, parar este problema. Esto hay que pararlo. Sería de plano, no lo podemos parar, pero por lo menos lo minimizamos para el próximo verano. Y porque la educación que nosotros, la interrelación que ellos establezcan con los grupos que a esto se dedican, tiene que ser de inmediato. Es un programa de inmediato y a largo plazo también, porque la educación ambiental en estos sectores prácticamente no ha llegado. Puede ser que, como hemos dicho antes, de que ha subido mucha gente de las zonas planas a intervenir en esta zona por las facilidades crediticias que ahora encontramos. Pero esos créditos tienen que ser bien orientados para que logremos, insisto, la agricultura sustentable, la aplicación de la agroecología, la aplicación de la caficultura orgánica, que además de ser protectora, obtiene muy buenos precios a nivel internacional este café orgánico. Experiencia ya tenemos en Venezuela en la Zulita, experiencia lo tenemos también aquí en el estado Lara y en otros estados cafetaleros de Venezuela. Y así sucesivamente tenemos en Centroamérica que les ha ido muy bien con la caficultura orgánica, sin necesidad de usar grandes extensiones de terreno para cultivar café y de no cultivar café a plena exposición por nuestras condiciones de latitud. Eso lo puede hacer Brasil. Yo creo que nosotros con el café a plena exposición invertimos más dinero, las plantas duran menos y el aporte de agroquímicos a esas plantaciones de café cada vez es mayor. Y yo creo un punto demasiado importante en esto, que es que el reconocimiento al valor del trabajo y a la inversión del productor. Mientras no haya un retorno a ese valor de su trabajo y a su inversión, no habrá plan café que valga, y los caficultores, empujados por esa miseria crítica que llevan más de 10 años tratando de superar, seguirán en este plan. Pero hay una parte también muy importante que quiero que el profesor Rodríguez tal vez le transmita a los televidentes, y tú tocaste un punto muy sensible, precisamente, el aporte de la tala y la quema en dióxido de carbono a la atmósfera. Yo creo que es un punto muy sensible porque tengo entendido que compite con el uso o la quema, el uso de los combustibles fósiles. Y entonces ahí viene la problemática de que tengo entendido que está más o menos el 25%. ¿Qué tienen ustedes que informarnos al respecto? Sí, es importante porque cuando se establecen todas las consecuencias del cambio climático, siempre se hace alusión a la principal causa, que es la presencia de gases de efecto invernadero, ¿no? Sin embargo, la segunda causa, no menos importante, aproximadamente un 25-30%, es producto de la deforestación. En función del mapa que estaba mostrando Miguel, considero un aspecto importante que hay que resaltar, es que es la zona de mayor pluviometría, el estado Lara. Entonces, aparte de todas las situaciones que hemos venido planteando, por supuesto toda la existencia de lo que es, por ejemplo, el bosque húmedo, que es lo más productivo a nivel de ecosistema, es importante lo que usted comenta, porque que hay que aclararle a toda la comunidad el hecho de que un momento dado, por ejemplo, en función de ese mapa, de esa imagen satelital, la única zona nubosa, este es un mapa tomado en un verano, la única zona nubosa del estado Lara es al sur del estado Lara, justamente en el municipio de Morán, el municipio de Andrés Río Blanco, donde está la Sierra de Portuguesa, justamente. Que se mantiene la nubosidad incluso en épocas de sequía. En épocas de sequía. Entonces es el bastión, es el epicentro del agua de escorrentía que tenemos en el estado Lara para toda la región centro-occidental, y que de paso son aportantes de los acuíferos, enriquecedores de los acuíferos, recargas de los acuíferos de toda la región centro-occidental. Y centro también de aporte de agua a todas las represas, a todos los embalses que tenemos justamente alrededor de la Sierra de Portuguesa. Los proyectos de Las Palmas, el proyecto de Dos Bocas para la represa de Dos Cerritos, para Atarigua y para las Majaguas en el estado portugués. Claro, con respecto a lo de dióxido de carbono, disculpe, es importante porque esto es necesario indicarlo, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, hay un proceso de fijación y uno de captación de dióxido de carbono. Y lo reitero porque incluso existe a nivel internacional mecanismo de captación de dióxido de carbono, donde productores, por ejemplo, cafetaleros, pudiesen incorporarse, y siendo una actividad, por supuesto, que también va a generar recursos y, por supuesto, la parte educativa. Pero hay que necesario recordar, lo que quiero decir es que en un momento dado el vegetal capta dióxido de carbono, y cuando está verde o está en pleno crecimiento y desarrollo. Y cuando está en el suelo, él no capta, él libera dióxido de carbono y pasa a ser un contaminante más. Entonces esa es una situación que hay que fijar y hay que comentar siempre. Profesor, nos queda poquísimo tiempo.
Apenas hace poco veíamos un mapa del estado Lara, donde resaltaba unas zonas verdes que son las áreas naturales protegidas, los parques nacionales. Son las áreas más vitales en este momento de preservar y de defender. Actualmente hay procesos de invasión en los parques nacionales, están siendo intervenidos y necesitamos garantizar la preservación de estos espacios e incluso aumentarlos. Hay un proyecto de creación de un corredor biológico entre el Parque Nacional Yacambú y el Parque Nacional Terepaima, que es importante darle viabilidad muy pronto, de tal manera de garantizar la preservación de su espacio vital para la producción hídrica en toda la región centro-occidental. Bueno, ya casi al final del programa yo quiero hacer un llamado sobre todo a las autoridades de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, porque en el año 2001 hicimos el primer Congreso Integral del Café y aquí hubo una propuesta muy interesante que era el Plan Pro Agua y era la defensa precisamente del agua para consumo humano. Y además de darle las gracias a nuestros queridos panelistas y con la seguridad de que nos han aportado una valiosa colaboración en el sentido de que están transmitiéndonos sus experiencias y sus conocimientos, y repito, este va a ser el primer programa de una serie que nos atañe en la preservación de la tierra y del agua. Quiero despedirme con esta reflexión que en una oportunidad debe haber dicho Monod. El hombre es el único ser viviente del planeta que opera escuelas para enseñar a matar a sus semejantes. Muchas gracias.